La lluvia caía en cortinas de acero, transformando las calles de la Ciudad de México en un laberinto de reflejos y oscuridad. Cada pedaleo de Leo era un acto de guerra contra el diluvio y la desesperación. El paquete, envuelto en 3 capas de plástico, estaba amarrado a su espalda, un tesoro frágil que contenía órganos para un trasplante urgente. Logística Imperial, la gigante con su flota de camionetas equipadas con GPS y sus algoritmos de millones de pesos, había fallado. Sus vehículos estaban atrapados en el caos de un embotellamiento monumental causado por una inundación repentina, y ahora la vida de una persona dependía de él, un hombre con una bicicleta vieja y una idea nacida de un error. Este era el momento que lo definiría. Si fallaba, sería solo otra historia de fracaso en la gran ciudad. Pero si tenía éxito, si lograba de alguna forma navegar por el apocalipsis urbano, probaría que su locura, su accidente de suerte, era en realidad el futuro. El viaje de un hombre a menudo comienza en el punto exacto en que el mundo le dice que ha terminado. Si alguna vez te has sentido pequeño frente a un desafío gigantesco, si has tenido que luchar con las pocas herramientas que tenías contra un sistema que parecía invencible, entonces la historia de Leo es tu historia. Es un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en el tamaño de tu flota, sino en la agilidad de tu visión. Si esta historia ya resuena contigo, sigue viendo. Es un recordatorio de que las mayores revoluciones a menudo no se planean en salas de juntas, sino que nacen en la calle, bajo la lluvia, en la intersección exacta entre la necesidad y el ingenio. Descubre cómo un simple repartidor, despedido por pensar diferente, usó un error de programación y una bicicleta para construir un imperio y humillar al mismo gigante que lo descartó como basura. Un año antes, Leo era un engranaje invisible en la colosal maquinaria de logística imperial. Su título oficial era Operador de Logística de Mindocent, una forma elegante de decir repartidor. Cada mañana se unía a una flota de camionetas idénticas, cada una un símbolo del poder y la rigidez de la empresa. Él, sin embargo, prefería su bicicleta para las entregas en el denso centro histórico, una excentricidad que sus supervisores toleraban, pero no entendían. Desde su perspectiva única, a nivel de calle, Leo veía la ciudad no como un mapa, sino como un organismo vivo, con ritmos, humores y patrones que los algoritmos de la empresa veía las ineficiencias con una claridad dolorosa, como pequeñas fracturas en la armadura de un gigante que se creía invulnerable. Un día fue testigo de una de estas fracturas de cerca. Un paquete vital que contenía medicamentos raros para un paciente de edad avanzada se retrasó 6 horas. La razón no fue el tráfico ni un accidente, sino una regla burocrática. La etiqueta tenía una arruga minúscula y el sistema automatizado del centro de distribución la rechazó, enviando el paquete a una cola de revisión manual de la que nadie se ocupó. Leo, conociendo la urgencia, había ofrecido llevarlo él mismo en su bicicleta, garantizando la entrega en 30 minutos. Su supervisor lo reprendió severamente por cuestionar el procedimiento. El paquete finalmente llegó, pero la experiencia solidificó una verdad en la mente de Leo. Logística Imperial no estaba en el negocio de entregar paquetes, estaba en el negocio de seguir reglas, incluso si esas reglas fallaban. El hombre que había escrito la mayoría de esas reglas era el señor Ramírez, el director general. Operaba desde una oficina en el piso 50 de una torre en Santa Fe, un nido de águila desde el cual veía la ciudad como un conjunto de datos.
no de personas. Ramírez era un devoto de la escuela de gestión de la optimización total. Creía que cada proceso humano podía ser descompuesto, medido y mejorado por un algoritmo. Despreciaba la intuición y la improvisación, viéndolas como variables caóticas en su ecuación de control perfecto. Para él, un repartidor como Leo no era un activo con conocimiento local, sino un pasivo, un nodo de entrega propenso a errores que, esperaba, pronto sería reemplazado por drones autónomos. La pasión secreta de Leo, su escape de la rigidez de su mundo laboral, era la programación. En su pequeño apartamento en la colonia Doctores, rodeado de libros de segunda mano sobre Python y Java, pasaba sus noches inmerso en el mundo de la lógica y el código. No lo hacía por ambición profesional, sino por amor a la creación. Le fascinaba la idea de construir algo de la nada, de dar vida a una idea con solo un teclado y una mente. Su proyecto principal era un intento de mapear lo que él llamaba el pulso de la ciudad, un intento de traducir su conocimiento intuitivo de las calles en un sistema que pudiera visualizarlo. Era un sueño modesto, un pasatiempo que lo mantenía cuerdo. La frustración de Leo con la ineficiencia de la empresa alcanzó un punto de ebullición. Pasó un mes recopilando datos de sus propias entregas, usando una aplicación de seguimiento para registrar sus tiempos y rutas en bicicleta en comparación con los tiempos estimados de las camionetas. Documentó docenas de casos en los que podría haber ahorrado horas y cientos de pesos en combustible si la empresa hubiera permitido una mayor flexibilidad. Armado con esta evidencia, solicitó una reunión con su gerente de división con la esperanza de presentar un caso basado en la propia lógica de la empresa, la eficiencia y el ahorro de costos. No buscaba una revolución, solo una pequeña evolución, una rendija de sentido común en el muro de la burocracia. La reunión fue un desastre. Su gerente, un hombre entrenado para ver el mundo a través de los ojos de Ramírez, miró sus gráficos con una mezcla de aburrimiento e irritación. Descartó sus datos como anecdóticos y su propuesta como inviable a escala. Para empeorar las cosas, el señor Ramírez, en una de sus raras visitas a los pisos inferiores, pasó por la sala de reuniones justo cuando Leo estaba haciendo su apasionada defensa de la logística ágil. Ramírez se detuvo, escuchó durante un minuto y luego entró en la habitación, su presencia enfriando instantáneamente el aire. Pidió a Leo que repitiera su idea, una invitación que se sentía menos como una oportunidad y más como una trampa. Con el corazón latiendo con fuerza, Leo expuso su visión al hombre más poderoso de la empresa. Habló de una unidad híbrida, donde las camionetas actuarían como centros de distribución móviles en los perímetros de las zonas congestionadas y un equipo de ciclistas realizaría las entregas finales, navegando por el caos con una agilidad que ninguna camioneta podría igualar. Habló de reducir la huella de carbono, mejorar los tiempos de entrega y aumentar la satisfacción del cliente. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la habitación. Ramírez lo miró fijamente, no como a un innovador, sino como a un hereje. La expresión en su rostro no era de desacuerdo, sino de un profundo y arraigado desdén. La respuesta de Ramírez fue una ejecución pública. Con una voz tranquila pero letal, se dirigió no a Leo, sino a su gerente, como si Leo ya no estuviera en la habitación. Dijo: «Este es el tipo de pensamiento que nos debilita, la sentimentalidad, la creencia romántica en el individuo. Nuestro sistema es fuerte porque es uniforme, porque es predecible. El futuro de la logística es hecho de titanio. Y
Algoritmos, no de sudor y llantas de bicicleta. Su visión es pequeña, Luján, y en esta empresa no tenemos espacio para pensamientos pequeños y mediocres. Luego se volvió hacia Leo por primera vez y con 2 palabras selló su destino. «Está despedido». Leo salió del edificio sintiendo un vacío absoluto. La humillación era un veneno que le quemaba por dentro. No solo había perdido su trabajo, sino que su idea, la única cosa verdaderamente suya que había intentado aportar, había sido aplastada y ridiculizada. Vagó por las calles durante horas, el ruido de la ciudad un eco de la tormenta en su cabeza. Esa noche, en su apartamento, miró su bicicleta apoyada contra la pared y su tableta barata en la mesa. Eran las únicas herramientas que le quedaban. La ira comenzó a reemplazar al shock. Ramírez no solo lo había despedido, le había dado un propósito. Si Logística Imperial era el pasado, pesado y ciego, él sería el futuro. Fundó Viento Urbano, una empresa cuyo único activo era el error que se convertiría en su salvación. Ocurrió durante una de esas noches de insomnio, alimentadas por café barato y una determinación febril. Estaba trabajando en su aplicación personal, tratando de construir una función que pudiera predecir pequeñas fluctuaciones de tráfico basándose en los datos históricos de la ciudad. Agotado y frustrado, cometió un error de sintaxis fundamental al escribir una consulta a una base de datos pública. En lugar de solicitar un conjunto limitado de datos de menos tráfico, accidentalmente dejó la consulta abierta, creando un bucle que comenzó a aspirar terabytes de información no estructurada de docenas de servidores públicos. Comentarios geolocalizados de redes sociales, calendarios de eventos, informes meteorológicos, noticias locales, incluso datos de sensores de calidad del aire. Su tableta se sobrecalentó y se apagó. Cuando finalmente logró reiniciarla, la aplicación era un desastre inutilizable. El mapa estaba cubierto por una capa impenetrable de iconos y datos sin sentido. Era un reflejo visual de cómo se sentía su vida, un caos abrumador. Pasó 2 días enteros intentando depurar el código, eliminar los datos corruptos y salvar su proyecto. Estaba al borde de la rendición, convencido de que había destruido meses de trabajo en un solo momento de descuido. La frustración era tan intensa que casi arrojó la tableta por la ventana. Se sentía como el universo mismo le estuviera diciendo que se rindiera, que sus ambiciones eran tan defectuosas como su código. Fue en su momento más bajo, mientras se desplazaba sin rumbo por el mapa caótico, que notó la primera anomalía. Un grupo de iconos de Twitter, todos quejándose de un olor a gas en la colonia Roma, apareció en su pantalla. No le dio importancia, pero 30 minutos después vio en un sitio de noticias que las autoridades habían cerrado varias calles en esa misma área para investigar una posible fuga de gas. Las aplicaciones de tráfico tardaron otros 15 minutos en registrar los cierres y los embotellamientos resultantes. Su aplicación rota, su desastre de datos, había identificado la semilla de un problema de tráfico casi 1 hora antes que los sistemas más sofisticados. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era ruido, era una señal. Con una nueva y frenética energía, comenzó a buscar más patrones en el caos. Se convirtió en un detective digital, un arqueólogo de datos. Descubrió que un aumento en las publicaciones de Instagram geolocalizadas cerca de bellas artes, usando hashtags relacionados con una exposición, se correlacionaba con una saturación del servicio de ecobici en esa zona 90 minutos después.
Vio que los informes de lluvia ligera en el sur de la ciudad, combinados con datos de sensores que mostraban un aumento de la humedad, predecían con un 80% de certeza accidentes menores en el periférico 2 horas más tarde. Se dio cuenta de que su error no había roto su aplicación, la había hecho consciente. Le había dado la capacidad de escuchar el latido del corazón oculto de la ciudad. Comprendió la magnitud de su descubrimiento accidental. Había creado, sin quererlo, un motor de predicción contextual. Los algoritmos de logística imperial eran reactivos. Veían un embotellamiento y recalculaban la ruta. Su sistema, al que ahora llamaba flujo, era predictivo. No veía el tráfico, veía las condiciones que creaban el tráfico. Podía anticipar los problemas antes de que ocurrieran, trazando rutas que, a primera vista, parecían extrañas o ineficientes, pero que en realidad eran atajos a través del tiempo, evitando un futuro de retrasos. Dejó de intentar arreglar el error y comenzó a refinarlo, a enseñarle a la inteligencia artificial a buscar correlaciones cada vez más complejas y a asignarles un peso predictivo. El comienzo de Viento Urbano fue brutalmente difícil. Leo era el repartidor, el programador, el vendedor y el contador. Sus primeros clientes fueron pequeños negocios de su barrio que estaban hartos del servicio impersonal y caro de logística imperial. Consiguió su primer contrato con una pequeña floristería cuya dueña, una mujer mayor llamada Elena, estaba a punto de perder a un cliente corporativo por las entregas tardías. Leo le hizo una promesa. Sus flores llegarán antes de que el cliente sepa que las quiere. Usando flujo, comenzó a realizar entregas para ella con una velocidad y precisión que parecían sobrenaturales. Elena, asombrada, se convirtió en su mayor defensora, recomendándolo a otros dueños de negocios de la zona. Poco a poco, su reputación comenzó a construirse, un cliente a la vez. Entregaba documentos legales que llegaban minutos antes de que cerraran los juzgados, pasteles de cumpleaños que sobrevivían al tráfico de un viernes por la tarde, piezas de repuesto que evitaban que una pequeña fábrica parara su producción. Cada entrega exitosa era una victoria, una pequeña piedra en la construcción de su imperio. A menudo, después de un día de 14 horas de pedaleo, llegaba a casa para pasar otras 6 horas, refinando el código de flujo, durmiendo apenas unas pocas horas antes de empezar de nuevo. Estaba agotado, pero por primera vez en su vida se sentía verdaderamente vivo, impulsado por un propósito que era enteramente suyo. La necesidad de expandirse se hizo evidente. No podía hacerlo todo solo. Su primer empleado fue Sofía, una ex despachadora de logística imperial que había renunciado por frustración con la misma rigidez que había llevado al despido de Leo. Ella había escuchado los rumores sobre el repartidor fantasma que nunca se quedaba atascado en el tráfico y lo buscó. Cuando Leo le mostró flujo, sus ojos se iluminaron. Ella entendió su potencial de inmediato. Con su experiencia en despacho y la inteligencia predictiva de flujo, formaron un equipo formidable. Ella se convirtió en la torre de control, coordinando las rutas desde su pequeño apartamento, mientras Leo seguía siendo el principal agente en el campo. Juntos comenzaron a aceptar trabajos más desafiantes. Su primer gran cliente fue una cadena de laboratorios clínicos que necesitaba transportar muestras biológicas sensibles a la temperatura a través de la ciudad en plazos muy ajustados. Logística imperial les fallaba constantemente, costándoles miles de pesos en muestras arruinadas. Leo y Sofía diseñaron un sistema utilizando mochilas refrigeradas y las rutas predictivas de flujo.
Tuvieron éxito donde el gigante había fracasado, no con más recursos, sino con más inteligencia. El contrato con los laboratorios les dio la estabilidad financiera que necesitaban para contratar a otros 3 ciclistas, todos ellos veteranos de las calles que, como Leo, entendían el pulso de la ciudad. La oportunidad de un enfrentamiento directo con su pasado llegó de la manera más inesperada. El Hospital Central, la institución médica más grande y prestigiosa de la ciudad, era un cliente de platino de logística imperial. Sin embargo, internamente, el director del hospital, el Dr. Herrera, estaba librando una batalla perdida contra los constantes retrasos en la entrega de suministros críticos. Cada retraso ponía vidas en riesgo. Después de un incidente particularmente grave en el que un lote de sangre rara se retrasó 3 horas, Herrera decidió que ya era suficiente. Le pidió a su asistente que encontrara cualquier alternativa, no importa cuán pequeña o desconocida sea. El nombre de viento urbano, susurrado en la comunidad médica por su trabajo con los laboratorios, llegó a sus oídos. El doctor Herrera, un hombre que creía en los datos por encima de todo, invitó a Leo a una reunión. La coincidencia quiso que el señor Ramírez tuviera una reunión programada el mismo día, en un intento desesperado por salvar el contrato. Leo llegó primero, vestido con ropa sencilla pero limpia, su tableta bajo el brazo. Se sentó en la sala de espera, el corazón latiendo con una mezcla de nervios y anticipación. Entonces, la puerta del ascensor se abrió y apareció Ramírez, flanqueado por 2 asistentes. Al ver a Leo, una sonrisa de suficiencia y desprecio se dibujó en su rostro. La confrontación que Leo había estado esperando estaba a punto de ocurrir, no en una sala de juntas, sino en el pasillo de un hospital. Ramírez se acercó, disfrutando claramente del momento. Dijo, su voz goteando con descendencia: «Pero miren a quién tenemos aquí, el visionario de la bicicleta. ¿Vienes a entregar un sándwich? Espero que no estés perdiendo el tiempo de gente importante con tus pequeños recados». Leo se puso de pie, mirando a su antiguo jefe directamente a los ojos. La intimidación que una vez sintió había desaparecido, reemplazada por la fría confianza de alguien que sabe que tiene un arma secreta. Respondió con calma: «A diferencia de usted, señor Ramírez, cuando yo hago una entrega, llega a tiempo. Estoy aquí para resolver los problemas que su empresa crea». El golpe fue directo y certero. Los asistentes de Ramírez intercambiaron miradas incómodas. La reunión de Leo con el doctor Herrera fue un interrogatorio. El director, con la intensidad de un cirujano, lo bombardeó con preguntas sobre sus métodos, sus protocolos, sus tasas de éxito. No estaba impresionado por las anécdotas, quería pruebas. Leo, en lugar de hacer promesas, abrió flujo. No le mostró una demo pulida, sino el sistema en vivo, el corazón caótico y pulsante de la CDMX en su pantalla. Le mostró cómo Flujo estaba prediciendo un bloqueo en Insurgente Sur debido a un pequeño concierto del que nadie había oído hablar. Le explicó su filosofía. No luchamos contra el caos, bailamos con él. Herrera, un hombre de ciencia, quedó fascinado por la elegante complejidad de la idea. Al final, Herrera le propuso la prueba definitiva. Le dijo: «Logística Imperial tiene la tarea de entregar los órganos para un trasplante de riñón mañana por la tarde. Es la entrega más crítica que tenemos. Sus propios datos internos les dan solo un 60% de probabilidad de éxito si las condiciones de tráfico malas son. Si ellos fallan y usted tiene éxito, el contrato es suyo, es una apuesta de alto riesgo». Leo no dudó. Aceptó el desafío,
sabiendo que era la oportunidad de su vida para demostrar, en el escenario más importante, que su visión no era una fantasía, sino una revolución. Todo se reducía a una entrega, una vida en la balanza. Y así, la tormenta llegó, tanto literal como figurativamente. La lluvia torrencial paralizó la ciudad, creando las peores condiciones posibles, el escenario exacto que el doctor Herrera había planteado. La camioneta de logística imperial, siguiendo su ruta algorítmica, quedó atrapada en el fango del tráfico, una tortuga de metal en un mar de frustración. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Leo. Era Herrera. Su voz era tensa. «Son tuyos», dijo. Y Leo se lanzó a la tormenta, el paquete de vida en su espalda, el destino de su empresa y la vida de un extraño dependiendo de cada pedalada, guiado por la sinfonía de datos de su aplicación nacida de un error. Era el momento de la verdad. El sistema flujo era su único aliado contra los elementos. Lo guió por una ruta que desafiaba toda lógica convencional. En lugar de tomar las avenidas principales, lo envió a través de la red de calles estrechas de la colonia Narvarte. Le indicó que cortara por el estacionamiento de un supermercado para evitar un semáforo que estaría atascado durante al menos 15 minutos. Le mostró una rampa de servicio oculta detrás de un edificio de oficinas que lo conectaba con una ciclovía elevada que sobrevolaba el tráfico paralizado. Era una coreografía precisa y arriesgada, cada decisión validada por miles de puntos de datos que solo Flujo podía ver y entender. No estaba simplemente evitando el tráfico, estaba viajando en una capa de realidad diferente. Mientras pedaleaba, con el viento y la lluvia azotando su rostro, no pensaba en el negocio ni en la venganza. Pensaba en el paquete. Pensaba en la persona anónima cuya vida dependía de su velocidad y su ingenio. Esta comprensión lo llenó de una claridad y una fuerza que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que su trabajo, que había comenzado como una rebelión contra la ineficiencia, se había convertido en algo mucho más profundo. Se trataba de servicio, de responsabilidad, de ser el vínculo humano en una cadena de esperanza. En ese momento, bajo la tormenta, Viento Urbano encontró su verdadera alma, su propósito inquebrantable, entregar lo que importa contra todo pronóstico. Llegó a la entrada de 1900 y urgencias del hospital como un fantasma emergido de la tormenta, empapado hasta los huesos, pero con el paquete intacto y seco. El doctor Herrera y un equipo de cirujanos lo esperaban. No hubo tiempo para palabras. Le arrebataron la caja y corrieron hacia el quirófano. Leo se quedó allí, apoyado en su bicicleta, temblando de frío y adrenalina, mientras observaba cómo las puertas se cerraban. Había hecho su parte. Justo en ese momento, un camarógrafo de un canal de noticias local, que estaba cubriendo las inundaciones, filmó la escena. La imagen era inolvidable, el solitario ciclista, el héroe anónimo, con el logotipo de la camioneta de logística imperial, varada e inútil, visible en el fondo de la calle. ¿Te está gustando esta historia? Momentos como este nos recuerdan que la verdadera disrupción no proviene de tener más recursos, sino de ver el mundo de una manera fundamentalmente diferente. La historia de Leo es una prueba de que la agilidad, la inteligencia y un poco de locura pueden superar la fuerza bruta en cualquier momento. Si crees en el poder del individuo para cambiar el sistema, deja un like y suscríbete al canal. Queremos seguir trayéndote estas historias que demuestran que no importa cuán pequeño empieces. Una idea brillante nacida de un error puede convertirte en un gigante. Ahora continuamos con el vídeo para ver las consecuencias épicas de esta entrega imposible.
La historia se convirtió en una leyenda urbana en cuestión de horas. El noticiero de la noche transmitió la imagen y las redes sociales hicieron el resto. El hashtag Héroe en bici se volvió tendencia nacional. La gente compartía la historia, contrastando la agilidad del hombre común con la torpeza de la corporación. No era solo una historia sobre una entrega, era una fábula moderna sobre la resiliencia, la innovación y el triunfo del individuo sobre el sistema. La reputación de Logística Imperial, ya dañada, recibió un golpe mortal. Su marca, antes sinónimo de poder, ahora era sinónimo de fracaso. La victoria de Leo no fue solo logística, fue narrativa. Al día siguiente, el doctor Herrera convocó una conferencia de prensa. Anunció que el trasplante había sido un éxito y agradeció públicamente a Leo y a Viento Urbano, llamándolos un ejemplo de la innovación que nuestra ciudad necesita. Anunció la cancelación inmediata del multimillonario contrato con Logística Imperial y la firma de un nuevo acuerdo de exclusividad con Viento Urbano para todas las entregas críticas del Pinto 100 Hospital. Fue una validación atronadora, una declaración pública que sacudió los cimientos del mundo de la logística en México. El pequeño David no solo había golpeado a Goliat, le había quitado su corona. El teléfono de Leo, que antes rara vez sonaba, ahora era un torbellino de llamadas. Eran directores generales de otras empresas, inversionistas de capital de riesgo, incluso funcionarios del gobierno de la ciudad interesados en su tecnología para la gestión del tráfico. En una semana, aseguró, una ronda de inversión que transformó a Viento Urbano de una operación de guerrilla a una empresa en toda regla. Alquiló una bodega en una zona industrial, compró una flota de bicicletas eléctricas de última generación y comenzó a contratar a los mejores ciclistas y despachadores de la ciudad, muchos de ellos ex empleados de Logística Imperial, desilusionados y ansiosos por unirse a la revolución. El Consejo de Administración de Logística Imperial actuó con una rapidez brutal. Con el precio de Mindedesi, sus acciones en caída libre y una crisis de relaciones públicas fuera de control, necesitaban un chivo expiatorio. El señor Ramírez fue convocado a una reunión de la que no saldría con su trabajo. Le mostraron los titulares, los memes, los gráficos de la caída de las acciones. Intentó defenderse, pero sus excusas sonaron huecas. Su arrogancia lo había cegado. Su rigidez lo había hecho frágil. Fue despedido de la empresa que había dirigido con mano de hierro, un rey destronado por un plebeyo el que había despreciado. Su legado no sería de eficiencia, sino de una ceguera monumental. Leo, ahora al frente de una empresa en auge, se aseguró de que la cultura de Viento Urbano fuera el antídoto contra todo lo que odiaba de Logística Imperial. Implementó una estructura horizontal, donde la retroalimentación de los repartidores era el activo más valioso. Creó un programa de participación en las ganancias, asegurándose de que todos los que contribuían al éxito de la empresa compartieran sus frutos. El laboratorio Flujo se convirtió en el corazón de la compañía, un espacio donde programadores y ciclistas trabajaban juntos para refinar constantemente el sistema, combinando la inteligencia artificial con la inteligencia de la calle. La expansión fue meteórica. En 6 meses, Viento Urbano se había establecido en Monterrey y Guadalajara. Un año después, operaba en todas las principales ciudades de América Latina. Se convirtieron en el socio logístico preferido para industrias donde la velocidad y la fiabilidad eran críticas: la farmacéutica, la tecnológica, la de alimentos gourmet.
El sistema flujo se volvió tan sofisticado que podía predecir y navegar no solo por el tráfico, sino también por protestas, eventos deportivos e incluso cambios sutiles en los patrones climáticos. Habían redefinido por completo la logística de la última milla, convirtiendo un problema en una ventaja competitiva. Un día, Leo recibió un sobre sin remitente en su oficina. Dentro, había un recorte de periódico con un artículo sobre el éxito de Viento Urbano. En el margen, escrito con una caligrafía temblorosa, había una sola frase: tenía razón. No había firma, pero Leo supo de inmediato que era de Ramírez. Guardó el recorte, no como un trofeo de su victoria, sino como un recordatorio de la delgada línea que separa la confianza de la arrogancia, y de la importancia de escuchar siempre las ideas que vienen de abajo, sin importar cuán pequeñas o extrañas parezcan al principio. La leyenda de Leo se convirtió en un pilar de la cultura de Viento Urbano. Cada nuevo empleado aprendía la historia del error de código, de la entrega bajo la lluvia, de la confrontación en el hospital. Era una historia que les recordaba que la empresa no se había construido sobre el dinero o los recursos, sino sobre el ingenio, el coraje y una profunda comprensión del mundo real. Les enseñaba que la innovación no era un evento aislado, sino un proceso constante de adaptación y aprendizaje, y que el mayor activo de la compañía no era su software, sino la inteligencia colectiva de su gente. Al final, el triunfo de Leo fue una victoria de la filosofía. Demostró que en el complejo y caótico mundo del siglo XXI, los modelos de negocios rígidos y jerárquicos estaban condenados al fracaso. El futuro pertenecía a los ágiles, a los adaptables, a los que podían encontrar la oportunidad en la incertidumbre y la señal en el ruido. Su éxito no radicaba solo en haber construido una empresa multimillonaria, sino en haber demostrado una nueva forma de trabajar, una simbiosis entre la tecnología y la humanidad que era a la vez más eficiente y más resiliente. Hoy, la sede de Viento Urbano es un edificio moderno y ecológico, pero en el centro del vestíbulo, encerrada en una vitrina de cristal, se encuentra la bicicleta original de Leo, con sus llantas gastadas y su cuadro oxidado. Es el corazón simbólico de la empresa, un recordatorio para todos de que los imperios más grandes pueden nacer de los comienzos más humildes. Leo, a pesar de su riqueza y estatus, a menudo puede ser visto recorriendo las calles de la ciudad en una nueva bicicleta, no para hacer entregas, sino para mantenerse conectado con el pulso de la ciudad que le dio todo. La historia de Leo es una poderosa lección sobre la naturaleza de la innovación y el poder de la perspectiva. Nos enseña que nuestras mayores desventajas pueden ser transformadas en nuestras mayores fortalezas. Su falta de recursos lo obligó a ser ingenioso. Su posición en la base de la pirámide le dio una visión que los ejecutivos en sus torres de marfil no podían tener. Y un error que podría haber sido un desastre se convirtió en la piedra angular de su imperio. Es un testimonio de que el cambio real no viene de mejorar lo viejo, sino de crear algo fundamentalmente nuevo. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, si te ha hecho pensar en cómo tus propias desventajas podrían ser en realidad superpoderes ocultos, compártelo en los comentarios. Nos encantaría escuchar cómo estás cambiando las reglas de tu propio juego. No olvides dar un like si crees en la capacidad de una sola persona para desafiar a los gigantes. Y suscríbete para más historias que te inspirarán a encontrar la oportunidad en el caos y a construir tu propio futuro, una pedalada a la vez.
Porque como Leo nos demostró, a veces el camino más rápido hacia el éxito no es una superautopista, sino un callejón que nadie más ha visto.